Las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio han dejado a toda Latinoamérica en una expectación constante. Se preveía una elección complicada desde las discusiones previas que se sostenían y sobre todo por el autoritarismo con que dirige los destinos de Venezuela el actual presidente Maduro. Esas elecciones tuvieron un resultado que muchos han cuestionado, sobre todo la oposición, quien dice tener todos los elementos de prueba indicando que han ganado las elecciones con más de un 70%, cosa distinta ha dicho el régimen de Maduro. Actualmente se está discutiendo en organizaciones como la OEA la situación que se vive en Venezuela y todos los países latinoamericanos esperan una solución a esta crisis. En esta cátedra jurídica del día de hoy le vamos a dedicar un análisis especial y para ello tenemos al doctor Pelegrín Castillo, quien es un especialista en geopolítica y derecho internacional. Es un especialista de larga data, una figura bastante conocida en la República Dominicana que tiene varios escritos relacionados con temas de derecho internacional y geopolítica, y en el día de hoy completo se lo dedicaremos a este análisis del tema venezolano. Las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio han dejado a toda Latinoamérica en una expectación constante. Se preveía una elección complicada desde las discusiones previas que se sostenían y sobre todo por el autoritarismo con que dirige los destinos de Venezuela el actual presidente Maduro. Esas elecciones tuvieron un resultado que muchos han cuestionado, sobre todo la oposición, quien dice tener todos los elementos de prueba indicando que han ganado las elecciones con más de un 70%, cosa distinta ha dicho el régimen de Maduro. Actualmente se está discutiendo en organizaciones como la OEA la situación que se vive en Venezuela y todos los países latinoamericanos esperan una solución a esta crisis. En esta cátedra jurídica del día de hoy le vamos a dedicar un análisis especial y para ello tenemos al doctor Pelegrín Castillo, quien es un especialista en geopolítica y derecho internacional. Es un especialista de larga data, una figura bastante conocida en la República Dominicana que tiene varios escritos relacionados con temas de derecho internacional y geopolítica, y en el día de hoy completo se lo dedicaremos a este análisis del tema venezolano. Como anunciamos, estaremos hablando de Venezuela, de la crisis que se ha generado a raíz de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio y todos los acontecimientos que han sobrevenido después de estas elecciones bastante cuestionadas. Para ello, como anunciábamos, contamos con un especialista en derecho internacional y geopolítica, pero también tiene y es bastante conocido como político. Nos referimos al doctor Pelegrín Castillo. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias, Manuel. Muchas gracias por invitarme a tratar este tema de Venezuela y sus repercusiones en el continente. Es un placer estar aquí debutando en tu espacio y le envío un saludo al público de este espacio de En la Z. Para nosotros es un privilegio. Cátedra jurídica. Es una cátedra y con importante. un gran catedrático de muchos años, articulista, un defensor de la nacionalidad dominicana. Creo que el más egregio de todos los defensores de la nación dominicana, sin desmedro a los demás. Yo quisiera que abordáramos esta crisis siguiendo un orden cronológico y quizás nos vamos a ir un poquito bastante atrás. Quisiera que habláramos de Venezuela, su historia, estos procesos históricos que desbordaron en el gobierno de Chávez y luego esta deriva hacia Maduro y toda la crisis que precedió a las elecciones del pasado 28 de julio. Quisiera que nos hablara un poco de cómo sale Venezuela de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y cómo se vivió esa transición hacia la democracia. Mira, Venezuela es un país que tiene una larga tradición de intervención de las Fuerzas Armadas en la política. Recuerda que en Venezuela los militares, los líderes, los caudillos andinos dominaron desde 1899 hasta virtualmente mediados del siglo XX. Ahí estaba Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez. La transición que normalmente se tiene de referencia a la democracia es la más reciente, la de Pérez Jiménez.
la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, que da paso ya a la etapa democrática en Venezuela. Pero hay una transición anterior que es bueno tenerla presente. Lo explica muy bien el más grande intelectual venezolano del siglo XX, Arturo Uslar Prieto, en un librito que creo que está en las redes, lo pueden buscar en PDF, se llama Golpe y Estado en Venezuela. Él relata, Uslar Prieto, como intelectual que fue ministro en el gobierno del presidente López Contreras, él relata que después de la muerte de Gómez, que fue el último gran dictador, el más emblemático de Venezuela. Muy conocido por su crueldad. Sí. Los militares fueron, en la figura de Eleazar López Contreras y luego de Isaías Medina Angarita, dos generales, los que fueron conduciendo el proceso de transición en Venezuela a la democracia, a la libertad, porque era un país que tenía dictadura desde principios del siglo. Entonces ya las Fuerzas Armadas que se habían institucionalizado son las que toman la rienda del poder y van conduciendo el proceso a la libertad y a la democracia. En el gobierno de Medina Angarita, por ejemplo, que se dio en el marco de la Guerra Mundial, se legalizaron los partidos, se abrieron las libertades públicas, la prensa operó. ¿Qué pasa? Uslar critica mucho a Rómulo Betancourt. Mira ¿Sí? cómo son las cosas. Él dice que el que causa un gran daño institucional en Venezuela es Rómulo Betancourt, que se desespera con su pequeño partido Acción Democrática y se involucra en un golpe de Estado junto a Pérez Jiménez. Ese golpe de Estado lleva a lo que se conoció como el trienio Adeco, porque lo dieron los militares el golpe, pero quien tomó el poder, se hizo con el coroto, para usar un término venezolano, fue Rómulo Betancourt. Y él critica que eso era una mala señal en Venezuela, sentaba un mal precedente que después causó mucho daño. Obviamente, eso terminó con la elección de Rómulo Gallego, y don Rómulo no pudo gobernar Venezuela y vino un golpe de Estado. Un gran intelectual. Volvieron un gran intelectual. Volvieron los militares, en este caso ya con Pérez Jiménez, encabezando una junta militar. Cuando cae la dictadura, se habla mucho del famoso pacto de punto fijo. Y quisiéramos que nos explicara en qué consistió ese pacto de punto fijo y cuál fue su relevancia para la estabilidad democrática de los siguientes años. Mira qué interesante. Pérez Jiménez en realidad encabezaba una dicta blanda. No era propiamente una dictadura sanguinaria, era represiva como toda dictadura, pero tenía muchas, vamos a decir, muchas vertientes interesantes, porque al contar con el boom petrolero, tener recursos, hizo grandes inversiones, grandes obras de infraestructura, y Pérez Jiménez gozaba de cierto apoyo popular, siendo líder militar. Eso ya en América Latina era una constante, porque ya se había visto en Argentina con Perón. Claro. Entonces, ahí viene Pérez Jiménez y Laureano Vallenilla Lanz le plantea 3 opciones sobre cómo él continuar en el poder. Y ninguna le gustó porque implicaba una competición electoral. No quería. ¿Y qué hizo él? Se dejó llevar de un grupo que le aconsejó que él lo que necesitaba era usar la técnica romana del plebiscito. Vamos a someternos a un plebiscito, que es una técnica de los dictadores,
el plebiscito lo usan los dictadores, lo usó Luis Napoleón Bonaparte muchas veces. Entonces, él se sometió a un plebiscito donde el pueblo venezolano tenía que decidir si él debía continuar por un periodo más. Entonces, obviamente, eso generó ya una radicalización de las posiciones. Y hubo también un componente de geopolítica, porque el Pérez Jiménez, que ya estaba encabezando una Venezuela petrolera, empezó a plantear, eso es muy poco conocido, algunos fondos internacionales que debían compartir Estados Unidos y Venezuela para apoyar a los países de la región, que después inspiraría el acuerdo de San José y inspiraría el acuerdo de Petrocaribe. Excelente. Sí. Y cuando él plantea eso, evidentemente los americanos no estaban... Afectó intereses que no debía afectar. Los americanos no estaban muy de acuerdo, con esa fórmula. Entonces se produjo un levantamiento tras otro. Se produjeron, primero fue la aviación, después la marina, y finalmente hubo varias insurrecciones más y un movimiento de huelga nacional. Y al final las Fuerzas Armadas en la Academia Militar se reunieron, Wolfgang Larrazábal encabezando, la Marina era el cuerpo que tenía menos compromiso con el gobierno, y entonces se constituyó una junta militar que dio paso a la democracia. Wolfgang Larrazábal después sería candidato y se involucraría en política, pero era ya otro paso más de los militares garantizando el fin de un gobierno dictatorial y la transición a la democracia. A la democracia, sí. Y en esa transición, ¿qué papel juega? ¿Cómo se construye o constituye ese pacto de punto fijo? ¿Cuáles fueron los actores principales? ¿Y para qué sirvió luego? Mira, hay mucha gente que se confunde y se olvida o no conoce que se llama de punto fijo porque es la casa de Caldera, que era el líder del proceso, que propone una fórmula para que los partidos compitieran, pero al mismo tiempo coexistieran. Porque en ese momento los partidos principales eran Acción Democrática. Porque la experiencia del trienio anterior de ADECO, lo que se llama trienio ADECO, era que los ADECO excluyeron a todo el mundo. Y golpearon a todo el mundo. Golpearon a los socialcristianos, golpearon a los comunistas. Entonces, obviamente, Caldera entendía que era un hombre con una gran visión de Estado, que para garantizar que en Venezuela los partidos se pudieran estabilizar, tenía que haber algunas reglas. Propiamente, el acuerdo duró poco, porque se fundó en el 58, pero ya muy pronto empezaron las luchas entre los partidos por el tema del reparto. El tema de la conchupancia. Explíquenos un poco esa deriva de ser un acuerdo político, un acuerdo de complicidad y de corrupción. Terminó degenerando el sistema, pero como se ha dicho, formalmente el acuerdo duró muy pocos años. Pero en el imaginario, en la mente de mucha gente, marcó el rumbo del sistema. Y los partidos no solamente competían, sino que en las cúpulas se ponían de acuerdo y hacían distribución de cuotas, distribución de oportunidades. Era un tipo de acuerdo para garantizar la gobernabilidad, porque ahí también había un componente, ojo, que no podemos perder de vista. Los partidos COPEI y Acción Democrática, que eran los pilares del sistema político, y estaba el partido de Jovito Villalba como tercera opción, un partido de izquierda, de centro izquierda,
populista. Esos tres partidos habían visto que los comunistas, y especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana, estaban enfocados, Fidel estaba enfocado en promover un proceso revolucionario en Venezuela. Desde esa época Fidel veía como una cuestión estratégica favorecer la toma del poder por un golpe revolucionario o por guerrillas. Y Fidel, el régimen de Cuba, apoyó intensamente las guerrillas en Venezuela, incluso la que encabezó Fabricio Ojeda, si mal no recuerdo, Douglas Bravo, en diferentes momentos. Entonces los partidos entendieron, nosotros no podemos dividirnos cuando tenemos la Revolución Cubana. Ahí ya había pasado la crisis de los misiles, ya Cuba se había alineado con la Unión Soviética. Entonces nosotros no podemos dividirnos, tenemos que mantener unos entendimientos entre nosotros. Sin embargo, el problema de fondo en Venezuela era, y lo explica muy bien Urlar, y lo previó López Alfonso y otros intelectuales y visionarios de la política venezolana, el problema de Venezuela era la maldición de los recursos. Sí, un país grande, con una población que no era modesta, con demasiados recursos. Recursos de minería de todo tipo, oro, petróleo, diamantes, el petróleo además. Petróleo sobre todo, petróleo. Tiene gas. Tiene de todo, tiene gas. Tiene de todo. Entonces, ese acuerdo duró poco, como te dije, pero fue como el eje articulador de la política venezolana, que al desarrollarse en la administración de la renta petrolera y de la superabundancia de recursos, generó numerosos escándalos, cuestionamientos de sectores muy diversos, y eso fue, vamos a decir, minando el proceso hasta que llegó un punto. Por ejemplo, Carlos Andrés había hecho un gobierno en el 73, 78. Hacia quiero mirar. Sí. Gobernaron entre Acción Democrática y COPEI, gobernaron en la década de los 60, 70, 80. Sí. De esas 3 décadas y alguito más, ¿qué gobiernos usted podría destacar que de alguna manera generaron alguna administración positiva o algún legado positivo para el pueblo venezolano? Mira, se puede decir que en líneas generales esos gobiernos todos tenían acierto, en realidad no tenían muchas dificultades para acceder a recursos, porque, repito, los activos de Venezuela, los recursos de Venezuela le daban una superabundancia de recursos. Pero Urlar siempre enfatiza que el grave error que se cometió era no haber aprovechado esa abundancia de los recursos para transformar la economía y hacer que la economía venezolana dependiera lo menos posible del petróleo. Lo mismo decía el fundador de López. Y entonces Venezuela se hizo dependiente del petróleo. Parece una contradicción. Una contradicción. Se hizo dependiente de los hidrocarburos. Tan dependiente que no desarrolló una infraestructura productiva. No, claro. Un mal hábito entre los venezolanos. La energía era... No tenía impuestos sobre combustible, regalada, virtualmente regalada. Pocos impuestos. El combustible por igual, la electricidad y una serie de bienes. Entonces, en un momento dado, ya cuando vuelve Carlos Andrés, él ya había una conciencia de que había un problema de déficit acumulado, claro,
de que había que cambiar. Tuvo que tomar medidas bastante severas. Y entonces llegó con un plan de ajuste. El pueblo se había hecho la idea de que iba a haber un retorno del Carlos Andrés. La consigna de Carlos Andrés, que lo acusaban de corrupción por el tema de Sierra Nevada y todo eso, o eso vino después, pero el punto es que a él lo cuestionaban mucho y los venezolanos decían, bueno, Carlos Andrés te queremos como es, claro. A Carlos Andrés lo queremos como es. Entonces añoraban la gestión anterior, añoraban porque ya había venido un proceso de deterioro de la economía. Pero cuando él llega, que llega con una agenda que se la sugieren los tecnócratas, los que estaban estudiando la economía, lo que le decían, mira, esta tendencia no se puede mantener, hay que hacer un cambio. Él parece que no logró suficiente consenso previo en la clase política, pero y en su propio partido. Pero precisamente ahí, al inicio de su mandato, en el mismo 89, se genera aquella crisis del Caracazo. Sí. Quisiera ya en estos pocos minutos de este segmento que nos explicara en qué consistió ese caso y las consecuencias que se derivaron del mismo. No, mira, fue un trauma para la población venezolana, porque de buenas a primeras, nosotros vivimos la experiencia aquí en menor escala en el año 84. No teníamos petróleo, no teníamos gas. La llamada década perdida para Latinoamérica. Pero nadie pensaba que iba a haber un cambio abrupto en las condiciones de vida de la gran masa de la población, y había contradicciones que se habían venido acumulando en la sociedad venezolana, y eso lo explica muy bien en Golpe y Estado, se llama el librito de una selección de ensayos y de cartas históricas de Arturo Uslar Prieto. Entonces ahí él explica el proceso. Viene la ruptura porque entre la luna de miel no hubo luna de miel. El gobierno de buena a primera se ve atrapado en esa situación de violencia y tiene que tomar la decisión de apelar a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden. Eso costó muchas vidas, pero el movimiento revolucionario militar estaba caminando hace tiempo. Y de eso vamos a hablar. Estaba caminando. Vamos para allá. Llega el fenómeno Chávez, pero sí, vamos a dejar ese aspecto para tratarlo después de esta breve pausa. Estamos aquí con el doctor Pelegrín Castillo hablando de la situación de Venezuela. Partimos de la perspectiva histórica y vamos a ir arribando hasta la situación presente de la crisis electoral que se generó el 28 de julio de este año 2024. Mantenga la sintonía y en breve continuamos. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Nuestro catedrático invitado en el día de hoy es el doctor Pelegrín Castillo. Estamos hablando de Venezuela y quedamos precisamente en ese gobierno de el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la deriva que se generó a partir de las medidas económicas y políticas que tuvo que tomar justo llegando a ese gobierno que generó el Caracazo, y luego ese germen de la crisis que se fue anidando en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Vamos ahí ahora a hablar del fenómeno Chávez y su intento de golpe de Estado en el 92. ¿Qué fue lo que generó esto? Mira, la verdad es que históricamente dentro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en general y las venezolanas en particular, siempre existían las camarillas, las promociones, los grupos que se formaban, logias militares que se formaban porque son ejércitos históricos, y había oficiales que se dedicaban a estudiar los procesos históricos de su país y de otros países del continente. Además, la tradición de las Fuerzas Armadas venezolanas es ellos son el ejército libertador, el primero de las Américas. Entonces, esa tradición de los grandes generales y de Bolívar particularmente estaba muy presente en muchos oficiales. Y venía caminando, porque
Antes del Caracazo ya existía el movimiento bolivariano 2000. Y era un grupo de oficiales que se reunían y discutían. Pero, como explica Humberto Sarasole, que es un sociólogo argentino que estudió el fenómeno chavista, se acercó a Chávez, fue una especie de teórico inicial del movimiento de Chávez. Ellos tenían más la tradición del nacionalismo latinoamericano. Una visión bolivariana, expandida. Él dice, por ejemplo, que había ideológicamente más vínculo una afinidad, del movimiento bolivariano 2000 con los Carapintadas argentinas, de Aldo Rico, de Seineldin, el coronel Seineldin, que con cualquier otro grupo latinoamericano. Ya, por ejemplo, había una historia que se vio en Perú con la revolución que hicieron los militares peruanos, porque la gente se olvida de eso. Perú, el ejército peruano, las Fuerzas Armadas peruanas, tuvieron una junta revolucionaria de gobierno. Incluso que se alineó con la Unión Soviética. Y lo mismo pasaba en Bolivia. Entonces, en ese periodo, Chávez no estaba, vamos a decir, orientado al socialismo. ¿Qué pasa? Cuando vienen estos acontecimientos, que el hombre va a la cárcel, su actitud en medio de la crisis. Pero hablemos de esa situación, nos la hemos revelado. En el 1992 sí, hay un intento de golpe de Estado que encabeza este señor llamado Hugo Chávez, con un rango no de general. Y poco, no, teniente coronel. Teniente coronel. Paracaidista. Cosas que tenían que ver. Pero ¿por qué Chávez? No, porque no era Chávez, ahí había un grupo. Lo que pasa es que Chávez fue el que encabezó el movimiento para tomar el fuerte allá arriba, que estaba, y luego la casa de gobierno. Entonces, a él le tocó asegurar la casona, el cuartel de la montaña. Le tocó tomar esas posiciones, y los otros estaban tomando la base de la Carlota, y otros estaban tomando instalaciones en Maracaibo, pero la idea era forzar la salida de Carlos Andrés Pérez. Claro. ¿Por qué? Pero en ese momento él no era el principal dirigente de ese movimiento. No, a él lo convierte en el principal. La declaración que da. La declaración que da y la serenidad que demuestra, y sobre todo esa frase, por el momento. Sí, por el momento. Por el momento. Es como el volveré. Entonces, esa declaración lo convierte en un actor. ¿Qué pasa? Ya había un resentimiento con la clase política, porque la clase política venezolana, en realidad, no había mucha diferenciación entre un partido y otro. Entre un partido y otro. Y te lo prueba el discurso que pronuncia Caldera en la Universidad Central de Caracas, después del Caracazo. Y después del intento de golpe de Estado. El discurso de Caldera, que era uno de los fundadores de la democracia, es muy crítico con la descomposición de la clase política. De la clase política. Y entonces eso en realidad convence a mucha gente de que Venezuela necesitaba un golpe de timón, un cambio de rumbo. Y fíjate cómo son las cosas. A Caldera lo critican mucho porque puso en libertad. Sí, le da la amnistía. Le da la amnistía a Chávez. Caldera en algún momento dejó entrever que la única manera de evitar que esa historia de toma de poder por la fuerza, militares, por la fuerza, se volviera a reproducir, era abriendo dándole espacio, la vía electoral. Excelente. Y entonces ven Chávez y la oligarquía venezolana,
buena parte de la oligarquía venezolana, especialmente la que controlaba los medios de comunicación, Esta parte es muy importante. se entusiasmó con esa idea. la idea de que, bueno, pero vamos a llevar a Chávez. Entendían que era una persona que ellos eventualmente lo podían manejar. Yo conozco mucho de esto porque el candidato contendor más importante es un gran amigo y aliado histórico nuestro, que es don Enrique Salas Romer. Y su hijo Enrique Fernando Salas Feo, que fue gobernador de Carabobo, y conocimos mucho de la historia íntima del proceso. La oligarquía venezolana hizo el cálculo, bueno, vamos a llevar a Chávez. Chávez una válvula de escape a todo ese descontento, Chávez, presión popular. Y finalmente él nos va a deber el favor y lo vamos a controlar. Pero antes de ir ahí, Carlos Andrés Pérez no termina su periodo. En el 93 el Congreso... No, el Congreso termina, él lo destituye por una serie de escándalos. En su propio partido él tenía una animosidad muy grande, una gran frustración. Y mira, cosa que es poco conocido, pero yo sí tuve acceso a los detalles. Cuando se da el golpe de Estado en Venezuela por parte de Chávez, el intento de golpe de Estado, el que estaba en la casona, en la casa presidencial, era el presidente Jean Bertrand Aristide. No, pero mire, sí. qué detalle. Que lo salva Carlos Andrés de que los dirigentes haitianos lo ejecuten. Okay. El golpe de Estado militar en Haití lo elimina y se lo lleva para Caracas. Entonces, después del golpe, se toma la decisión. Este hombre no puede permanecer aquí, aunque ya habían vencido a los insurgentes, no lo podemos tener aquí porque es un problema muy serio para nosotros, y lo llevan a Washington. Eso es un detalle de la historia íntima de todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Chávez definitivamente que aprovecha muy bien la situación de prisión. Ahí se acerca Maduro. Ellos no se conocían. Sí, en los 90, exacto. Pero la gente cree que Maduro es un chofer de autobús. ¿Un sindicalista? No, y creen que es un sindicalista. No. Maduro es un cuadro que pasa por las escuelas de cuadro del Partido Comunista Cubano. Pero vamos a ir para allá, no nos adelantemos. Vamos a seguir en la cronología. ¿Cómo llega, antes de ir ahí, cómo llega Chávez al poder en el 99? No, ya por vía electoral, con todo ese apoyo. Venezuela tenía dos candidatos alternativos. De hecho, hubo un momento de enamoramiento de Venezuela con Irene Sáez. También un poco expresión de esa élite política, élite social también, claro. Mira, una reina de belleza, primera reina de belleza que llega a la presidencia de un país. Fíjate la lógica. Y un país con una tradición de muchas reinas de belleza. Entonces, claro. Nosotros llevamos la reina de belleza a la presidencia porque la lógica de ello era nosotros, los ricos, los grandes ricos, los llamados apóstoles que controlaban buena parte de la economía, nosotros llevamos los presidentes y lo ponemos y lo quitamos. Ganó Chávez. Y obviamente Chávez, en el proceso, ya estando en la cárcel, cuando intenta el golpe, ya ahí empieza a acercarse la gente de Fidel. Okay. Sí, porque Maduro, por ejemplo, viene de la escuela de cuadro y lo va a ver a la cárcel. Perfecto. E incluso hay una anécdota donde Chávez, la vez que lo conoce, le dice a Maduro, este está verde. Este muchacho está verde. Cuando conoce su nombre, sí, claro. Este muchacho está verde. Era un muchacho joven, recién llegado de La Habana, un cuadro comunista, y los comunistas empiezan a acercarse a Chávez, la gente de izquierda, a ubicarse alrededor de él,
y apoyarlo, pero él representaba todavía un movimiento muy amplio. Claro, pero todavía no pero estaba en su discurso no, todavía no estaba en esos matices. no estaba todavía en ese compromiso. El Sí, primer apoyo, óyeme. Pero sin embargo, ahí tan El- pronto llega al poder, llama a una asamblea constituyente Sí, para reformar la Constitución. pero oye esto, el primer apoyo internacional que Chávez recibe se lo da el doctor Leonel Fernández. Mira cómo son las cosas. Él, que era un coronel que había intentado un golpe de Estado, había lanzado una candidatura presidencial y entendían Un discurso populista, incendiario, carismático, un carisma. y él evidentemente comparado con Maduro, comparado con Diosdado, que era parte del grupo de oficiales, Que se pensaba que Diosdado iba a ser el heredero político. bueno, él era uno de los líderes militares más importantes. Entonces, igual que Isaías Baduel, que luego rescata a Chávez y otros más. ¿Qué pasa? Bueno, Leonel Fernández es el primero que lo recibe aquí. Y empieza, vamos a decir, a nivel continental, a normalizar la relación. Ya no es un golpista que viene, sino un candidato presidencial, un prospecto que tiene un discurso. Pero Fidel sigue cultivando la relación. Y él visita antes La Habana, está en La Habana, se vincula con los cuadros del partido y le ponen lo que pasó con Camaño. Óyeme, lo que pasó con Camaño, porque observa este detalle. Fidel, después del fracaso de Che Guevara en el 67, empieza a pensar en la vía electoral y también en la vía militar. ¿Y quiénes le hacen ver a Fidel la posibilidad de la vía electoral y de la vía militar? Bueno, los militares peruanos, el nacionalismo peruano de izquierda, especialmente el de Morales Bermúdez, y los bolivianos, que también tenían una tradición de nacionalismo de izquierda. Entonces, ahí estaba Torres, Juan José Torres, encabezando ese movimiento. Pero en Chile, la división de la democracia cristiana le abre la puerta a Allende. Pues Fidel tenía en la cabeza, bueno, con Chávez podemos ganar las elecciones en Venezuela, y ganar un aliado por vía electoral y tener un aliado. ¿Por qué? Porque en eso Fidel fue clarividente. Fidel, en 1990, cuando cae la Unión Soviética, 91, pero ya en el 90 él sabía que iba a caer y convoca el Foro San Pablo para reorientar las fuerzas latinoamericanas de izquierda ante la debacle del campo socialista. Entonces pasa todo el periodo especial, que fue para su revolución muy difícil, pero ficha, vamos a decir una expresión de fútbol, ficha su nuevo proveedor, su proveedor a futuro. Su prospecto, espérate. ¿Y cómo lo va cautivando? Bueno, aparte de darle asesoría, apoyo, claro. apoyo, todo, lo va cautivando por el lado intelectual, de la adulación. Tú eres el continuador de la misión de Bolívar, de la revolución continental. Sí. Tú tienes que, y se lo tomó en serio, pero vamos y Chávez se entusiasma con la idea de jugar ese rol y empieza, ya electo presidente, empieza a tener veleidades. Ya no es solamente el nacionalismo tradicional latinoamericano, antinorteamericano, antiimperialista, sino ya con matices socialistas, una inclinación o una
preferencia. Pero antes de entrar a la pausa, nos quedan 3 minutos en este Y eso segmento. se viene a ver después, Sí, pero yo quisiera, con detalle, porque yo quisiera que evaluáramos. hubo una fase que no se conoció. Pero yo quisiera que evaluáramos, yo sé que en 3 minutos Sí. quizás es poco tiempo, esa deriva, porque tuvo sus méritos. Ganó ese referéndum aprobatorio de su constitución en el 2000, cuando hizo la reforma, la primera reforma constitucional. Luego se sometió al escrutinio, ganó. O sea, Chávez no perdió un proceso Él electoral. perdió un proceso. Cuando él le propuso a los los venezolanos, dos aspectos, el de la propiedad, y no me acuerdo los cuando aspectos. él propuso un giro al socialismo, Al ya los venezolanos le dijeron que no. Pero al aspecto Pero de por la propiedad, dos pero- artículos. Sí, pero fue un golpe a su proyecto y él aceptó, pero vamos a decir, no renunció a la idea de seguir profundizando la revolución. Pero vamos a seguir hablando de este tramo para ya llegar en el último segmento al análisis del gobierno de Maduro y la situación actual que se vive en Venezuela. Manténgase en sintonía en Cátedra Jurídica. Estamos con el doctor Pelegrín Castillo en este espacio especial dedicado a la crisis actual de Venezuela. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z, en este banquete con el doctor Pelegrín Castillo. Quedamos en el análisis del gobierno de Chávez para ya hacer la transición al presente, a Maduro y a la situación actual. Pero quisiéramos que nos hiciera una evaluación en una forma cronológica de esa evolución de Chávez en su gobierno desde que fue electo hasta que finalmente muere dominado o vencido por el cáncer. Mira, este libro, La invasión consentida de Diego Maldonado no existe, es un nombre Un seudónimo. seudónimo. Este es un libro escrito por varios autores de investigación que explica cómo se produce una imbricación, una interrelación estrecha, profunda, orgánica propiamente, entre la revolución cubana y la revolución bolivariana. Y te va explicando ese vínculo. Ahora, ¿cuál es el episodio que hace que Chávez dé un vuelco total hacia los brazos de Cuba y hacia la estrategia general del Foro de San Pablo? El intento de golpe de 2002, de Estado, del 2002, que fue un gravísimo error de los adversarios de Chávez y concretamente de los norteamericanos, que le dieron evidentemente aliento a los que se sentían dueños de Venezuela. Entonces llevaron a una figura como Carmona, que en poco tiempo demostró de lo que era capaz y terminó provocando algo que no se pensaba, que era un retorno rápido de Chávez, pero legitimado, porque cuando la gente vio el abismo que representaba un presidente como Pedro Carmona, presidente jefe de Cámara, entonces, no, espérate, vámonos de nuevo con Chávez, pero Chávez ahí ya tomó la seguridad de Chávez a partir de ahí, los vínculos de Chávez, del gobierno de Chávez con la revolución cubana se profundizaron a niveles nunca vistos. Pero si evaluáramos ya a partir de ahí, porque tuvo mucho éxito y mucha popularidad Chávez, los aciertos de ese proceso, llevó a cabo una serie de nacionalizaciones. Mira, el problema de Chávez, donde yo creo que puntos positivos y negativos para mí, y su deriva. Para mí, lo que a él lo golpea muy fuerte en su gestión es que cae bajo el dominio, bajo la fascinación, bajo la captura mental propiamente de los cubanos y de Fidel. Entonces, ya no es una revolución nacional para cambiar la renta petrolera, para buscar mejor trato, un trato justo. No. Ya es ni siquiera una revolución continental, no. Ya es un jugador mundial. Y ahí, bueno, termina
confrontando No, a Estados Unidos. Óyeme, termina buscando aliados. Bueno, Ahmadinejad se convirtió en un aliado. Mahmoud Ahmadinejad, Chávez le decía mi hermano Mahmoud Ahmadinejad de la revolución islámica de Irán. Hay que imaginarse lo que es eso. Entonces, yo creo que eso y el hecho de confiar en el poder sobre la renta petrolera, porque él inició una serie de estrategias de alianzas a través del petróleo. Porque él dijo, bueno, yo tengo las mayores reservas del mundo, yo tengo que abrirle a todo el continente los espacios para que sean aliados de nosotros. Y le abrió a todo el continente. Al gobierno dominicano, al presidente Fernández, el presidente Chávez le ofreció una zona petrolera para exploración. Y se la ofreció a muchos países porque él lo quería tener de aliado como socio en la explotación del petróleo de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el problema de que, bueno, los cubanos tenían su estrategia. Vieron a un Chávez que ya enfermó y empezaron a trabajar en el sustituto. El sustituto natural era su hombre al lado de Chávez. ¿Quién era? Maduro. Pero antes del señalamiento de Maduro había otras figuras que parecían ser más prominentes dentro del chavismo. Pero ninguna tenía el apoyo de la Revolución Cubana. Y no solamente de la Revolución Cubana, de Fidel, de Raúl, no. También unos vínculos especiales con Estados Unidos. Y eso la gente no lo conoce. Por ejemplo, cuando Maduro fue presidente de la Asamblea Nacional, con Cilia Flores, ellos formaron parte de un grupo selecto de legisladores del continente que se creó bajo los auspicios del embajador americano. Ese grupo se llamó Grupo de Boston. ¿Quiénes pertenecían a ese grupo? El senador Kennedy, el senador Kerry, la senadora Hillary Clinton, si mal no recuerdo, Cilia Flores, Gregory Meeks, el congresista afroamericano, William de la Jun, el otro congresista muy importante. Era un grupo, había también de la oposición, pero esa relación de Maduro con los norteamericanos era importante porque los norteamericanos entendían que a través de Venezuela ellos podían también manejar la relación con Cuba. Fíjate cómo es el asunto. En ese momento, bajo la administración Obama, había un acercamiento a la revolución cubana, porque en el fondo, mira Manuel, oye lo siguiente, la crisis de Venezuela es de Venezuela, sin duda, pero también es de todo el continente. ¿Por qué? Porque la articulación que hay entre Cuba y Venezuela y las izquierdas del continente se proyecta a todo el continente. Al venir el derrumbe de la economía venezolana, bueno, vino inmediatamente Chávez muere. Chávez ya el germen estaba desde antes. Muere en el 2013, ahí ya era vicepresidente. Al venir el derrumbe, él tuvo el privilegio de morir antes de ver los efectos de la crisis, las políticas que se habían seguido. Pero Maduro, evidentemente, se estrechó los vínculos. Y ahí hablamos, 2003, en el 2013 lo elige como vicepresidente, muere, se queda como vicepresidente, se llama elecciones, es electo. ¿Quién lleva a Maduro de presidente de la Asamblea a canciller en toda esa estrategia mundial? En la Revolución Cubana. Y luego ¿a qué? Convencen a Chávez de que el heredero natural para darle continuidad a la revolución era Maduro. Pero en el fondo, ¿quién es que está controlando el proceso?
La seguridad, mira, la seguridad de Venezuela la tienen los cubanos. La seguridad nacional, inteligencia, control de órganos especiales. Como resultado de esa política que ellos siguieron de internacionalización de la revolución, óyeme, Irán tiene 1 millón de hectáreas en Venezuela. Irán tiene 1 millón de hectáreas en Venezuela, supuestamente para producción de alimentos. Pero China y Rusia pasan a ser aliados estratégicos porque China es uno de los mayores compradores del petróleo venezolano y Rusia en materia de seguridad nacional, en materia militar, tiene alianzas muy profundas con Venezuela. Claro, ¿qué pasa en el fondo? Hay un tema que la visión cubana, que esto lo explica esta obra, la trasladan allá y se crea la Unión Cívico-Militar. Porque ellos no confían en las Fuerzas Armadas solamente. Ellos habían tenido problemas con muchos militares que habían sido parte del movimiento y que entendían que la causa había sido traicionada. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Óyeme, forman una milicia del partido con 1 millón de armas. Eso es como uno de los partidos de aquí, que el PLD o el PRM decida, mira, vamos a armar 500,000 de gente aquí con armamento moderno y nosotros controlamos esto. Pues, ya ahí hay un elemento de distorsión, porque eso era la Unión Cívico-Militar para luchar contra el imperialismo norteamericano. Claro, los norteamericanos tienen una cuota de responsabilidad muy alta en lo que ha pasado, porque lo que se ve en Estados Unidos es un Estados Unidos que no es confiable, que es inconstante, que están divididos, que llegan a cualquier tipo de trato, que llegan a cualquier tipo de entendimiento. El ejemplo lo tenemos ahí con Alex Saab. Entonces, lo llevan a los Estados Unidos, pero después lo negocian en el contexto de la crisis del petróleo. Sí, vamos a ese punto, doctor. Nos está quedando poco tiempo y hay todavía mucho que tratar. En el 2014 se genera una crisis alarmante en Venezuela. Hay protestas en las calles y de hecho mueren muchos por la resistencia que le hace el gobierno. El deterioro que se produce en el gobierno de Maduro ya hace que en las elecciones que se producen en el 2015 pierda el control del Congreso, del Parlamento. Sí. Y en ese proceso busca la estrategia convocando a una asamblea constituyente en el 2017 para anular las objeciones que le hacía ese Congreso opositor. Sí. Yo quisiera que nos analizara ese tramo de la historia y cómo deriva precisamente en el 2019 al reconocimiento por parte de 50 países de un presidente alterno, que es el presidente Guaidó. Mira, en el 19 lo que se nota en Venezuela es que ya hay una dictadura que está controlando el aparato represivo, que ha convertido el partido de gobierno en un partido milicia, donde están, además de las milicias, los colectivos y unas redes con la economía canalla que son no solamente de Venezuela, del continente. ¿Tú sabes por qué hay problemas entre Chile y Venezuela? Que se supone que un régimen como el de Chile no debería tener ese tipo de diferencia. Bueno, resulta que los venezolanos se metieron en Chile, secuestraron al teniente Ojeda, lo torturaron y lo mataron en Chile. Entonces, espérate, es una situación delicada. ¿Por qué? Porque no es solamente. Por eso es un problema, es de los venezolanos en primer plano, pero es de todo el continente. Como el problema cubano, el mundo entendió que, la América Latina entendió, bueno, eso es un problema de los cubanos, eso es una experiencia exótica, dejemos ahí al régimen comunista en Cuba, y resulta que la estrategia que se trazó desde Cuba
terminó proyectándose a todo el continente y ahora mismo tú puedes ver todo el continente. El continente está revuelto precisamente a partir de la visión del régimen cubano. Doctor, ¿qué hay de diferencia entre lo que ocurrió en el 2019, ese liderazgo que encarnó Guaidó, que se fue diluyendo, las protestas se fueron diluyendo, hasta que finalmente vimos la forma vergonzosa en que sale de Venezuela, pero luego surge esta figura, María Corina Machado? Háblanos un poco de esta figura y qué elementos distintos hay entre ese proceso que se vivió entre 2015 a 2019 y a lo que ocurrió de ese 2020 al 2024 y que desemboca en las elecciones del 28. Mira, en el 19 se hace un intento de ilegitimar la dictadura y crear un poder alternativo a partir del tema del reconocimiento internacional. Y mira que aquí aparece en el debate, este es un programa jurídico, claro. Las dos doctrinas latinoamericanas. Interesante. Qué bueno recordar. Claro, a detalle. La doctrina Tobar fue la primera formulación de que el reconocimiento de los gobiernos tenía que ser resultado de un acuerdo de la comunidad internacional en cuanto al origen legítimo de su constitución. La doctrina Tobar decía que la comunidad internacional, la comunidad latinoamericana, panoamericana, que era el término que se usaba, no podía legitimar los gobiernos fruto de las usurpaciones, de los golpes de Estado, de las revoluciones, y que tenía que haber un acuerdo. Y eso por primera vez se pone en práctica en Washington, en un acuerdo en Washington para Centroamérica. ¿Por qué? Porque obviamente era una doctrina muy útil para los americanos poder tener en la región Gran Caribe mayor control, sobre todo que no querían las potencias europeas ingeridas en esta región. Entonces, posteriormente con la Revolución Mexicana, ya avanzaba la revolución, el canciller mexicano formula la famosa doctrina Estrada en contraposición a la doctrina Tobar. El presidente Wilson, cuando matan al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y se verifica que el embajador americano estaba metido dándole apoyo a Huerta en el golpe de Estado que le dan al presidente Madero y a Pino Suárez. El presidente Wilson marca distancia y en cierta manera formula, no una doctrina, pero se suma un poco a la corriente de que no todo gobierno se puede legitimar. Los mexicanos lo que quieren es defenderse de la política norteamericana, que como ellos tenían tantos golpes de Estado y tantas revoluciones, el reconocimiento internacional era complicado, y sobre todo porque esos gobiernos, a partir de la reforma constitucional del 17, que expropiaba los recursos petroleros, afectaba intereses americanos. Entonces ese debate siempre ha estado y se ha formulado en diferentes épocas. Mira una ironía de la vida. Cuando a Chávez lo tratan de derrocar en el 2002, ¿quién estaba reunida la Asamblea de la OEA? Votando la Carta de Lima, la Carta Interamericana, se estrena con el intento de golpe de Estado a Chávez. Y todo el continente se pronuncia en contra del golpe de Estado. Fíjate de esas curiosidades de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que es la parte que a mí particularmente me preocupa. Mira, hay una guerra mundial ahora en curso, una guerra mundial híbrida de cuarta generación. Eso amerita un programa especial. ¿Qué pasa? Uno de los peligros del continente, y sobre todo en la región Gran Caribe, y yo tengo un libro escrito sobre eso, se llama Choque de Potencias en el Gran Caribe, es que ahora mismo todos los países latinoamericanos,
como los países africanos, como los países de Medio Oriente, estamos corriendo el riesgo de convertirnos otra vez en el escenario de la lucha de las potencias. De la lucha de las potencias por razones políticas, ideológicas, geopolíticas, por los prejuicios históricos, por los resentimientos. Y eso puede costar, en vez de tener una posición propia, continental o latinoamericana, o nuestra América, como decía Martí, en vez de, ahora resulta que no, en Venezuela, por eso hay tanta preocupación, en Venezuela puede desatarse un conflicto con proyecciones continentales. Ya hay 8 millones de venezolanos fuera. Claro, una crisis humanitaria seria. 8 millones fuera. Venezuela vivió un periodo de hiperinflación brutal. Ellos todo lo, igual que en Cuba, todo se lo atribuyen a los bloqueos, a los embargos y demás. A los embargos. Y la verdad, yo te puedo decir, esos embargos pueden afectar en parte, pero no es verdad que una economía como la venezolana claro, el control de precios, control de la tasa. Pero Chevron no se va de allá. Bien, pero doctor, con el poco tiempo ya está un poquito excedido el tiempo, pero vamos a redondear. Hay una situación que todos veíamos que era muy agradable. Se comenzaron aprestos de negociaciones que se llevaron a cabo en México, entre oposición, gobierno de Maduro, se hicieron reestructuraciones en las leyes electorales, pero resulta que ya cuando Corina Machado se veía como, de hecho ganó una convención de los partidos de oposición de forma mayoritaria, creo que un 90%, de repente la vetan, proponen a Corina Yoris, también la vetan. Y finalmente proponen a Edmundo González, le ponen objeciones hasta que finalmente lo aceptan. Ahora, todo el mundo vislumbraba que posiblemente con las encuestas, como daban a la oposición preferida, iba a resultar algo distinto. Pasa lo que pasa. Ahora tenemos un conflicto en Venezuela, los venezolanos en las calles reclamando unos resultados electorales y unas actas que no aparecen. De hecho, hoy se tenía que pronunciar la Comisión Nacional Electoral. Ellos citaron ya para mañana a los partidos de oposición. Era para hoy. Pero lo citan, pero el riesgo es que lo cojan preso. Pero pero que María Corina ya se declaró que ella no puede estar en lugares públicos y que se tiene que proteger porque su vida corre el peligro, igual que Edmundo González. Pero ¿qué pasa? Tenemos la situación, una reunión en la OEA. Yo quisiera que nos explicara rápidamente cómo funciona la OEA, el rol que debe jugar ante esta crisis y qué pasó, que no se alcanzó la votación necesaria para exigir la entrega de las actas. Yo no descarto que eventualmente Estados Unidos, con Brasil, con Colombia, que es el país vecino, y con México, que es el otro país vecino, porque parte de esta crisis tiene una dimensión que se ha tratado poco, ese éxodo masivo que va hacia los Estados Unidos, por Centroamérica, por el Darién, por México, involucra a muchos venezolanos y a muchos sudamericanos y a mucha gente que Venezuela le está dando documentos como venezolanos. Y a mí me consta. O sea, en Sudamérica hay un problema y es que el régimen de Venezuela de Maduro se ha dedicado en su política de subversión, de disrupción, de desquiciamiento, a entregar documentos venezolanos, como si fueran venezolanos, a todo tipo de personas, incluidos todos los actores principales de la economía canalla, entonces del continente. Entonces, eso es parte del problema que hay, un tema de seguridad. Entonces, yo no descarto que esos 4 países eventualmente se sienten y tomen una decisión. Ahora, ¿por qué yo creo que Maduro y compañía van a resistir? Porque están viendo que en Estados Unidos no, o sea, hay una división interna, hay una polarización, hay una falta de certidumbre, de coherencia en los propios Estados Unidos. Las contradicciones que hay a nivel de Estados Unidos son tan intensas que, bueno, estuvo al punto de irse a una guerra civil, porque si matan a Trump aquel sábado,
de hace unas semanas atrás, Estados Unidos estuviera en guerra civil. Doctor, ya para cerrar, hay quienes cuestionan el rol que está jugando la OEA. Hemos tenido conflictos, el tema de Haití, que nos atañe directamente a nosotros, otros problemas, como es el caso de Nicaragua. En fin, el continente está lleno de problemáticas y no hemos encontrado en la OEA un organismo que sea capaz de cumplir con su fin de alguna manera. Ni lo vamos a encontrar. Entonces, quisiéramos que, desde su punto de vista, primero, que evalúe cuál la posición del gobierno dominicano ante esta crisis venezolana y, segundo, cuál será, a su juicio, la solución a este problema venezolano. Mira, en primer lugar, como estamos en guerra mundial híbrida de cuarta generación, los organismos internacionales que se formaron tras la Segunda Guerra Mundial y que continuaron y se reformularon luego de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, esos organismos ahora mismo están incapacitados para gestionar los conflictos. Se está viendo en África subsahariana, se está viendo en Medio Oriente, se está viendo en Ucrania, y aquí no vamos a hacer la excepción. Y eso abarca a la OEA. Ahora, yo creo que si el liderazgo militar venezolano atiende a su tradición y decide, bueno, nosotros tenemos que evitar que Venezuela siga sufriendo, que vayamos a una guerra civil, que todo eso pueda terminar en una intervención o en una guerra internacional, porque no te olvides que está el diferendo de Guyana. No te olvides que está el diferendo de Guyana, que está planteado ahí, y ya hay ruido de sable de parte y parte. Entonces, en buena lógica, para salvar la situación, porque lo que se estaba planteando con la opción de González Urrutia y María Corina, que es una líder formidable, claro, formidable, lo que se estaba planteando era una transición pactada. Miren, salgan del poder, no va a haber retaliación. Ahora ella amenazó antes del proceso electoral y dijo: no te quiero muerto, te quiero preso. Bueno, digo, pudo ser en el fragor de la campaña. Pero claro, ellos se han amenazado y no se tienen confianza. Entonces ellos tienen dos caminos: o van a la guerra civil, o uno aplasta a otro, o eso termina en intervención internacional, y en cualquier caso pierde Venezuela y pierde el continente. Entonces, yo le he dicho a algunos amigos que en el ámbito militar venezolano debería estar reflexionándose sobre la experiencia de Turquía después de la Primera Guerra Mundial, cuando pierde Turquía el Imperio Otomano. Turquía se pudo salvar precisamente porque el movimiento de los jóvenes turcos, de los oficiales jóvenes, y el liderazgo de Kemal Atatürk decidieron tomar el control y hacer una serie de cambios. Ese problema de Cuba, que está aquí, ¿tú crees que se puede resolver por la vía de negociaciones y de alianzas? No. El problema de 1 millón de gente del partido armada, que son parte de una milicia, se va a resolver por la vía de una negociación político-electoral. No. Ahí se necesita, en ese escenario, que los factores que controlan, porque está rota el monopolio del poder, el monopolio de la violencia se está rompiendo. Entonces, ¿quién es que tiene que recuperar el monopolio de la violencia para salvar al Estado? ¿Quién? En los cuerpos armados. Son los cuerpos armados que tienen. O la fórmula internacional. Pero que tienen mandatos constitucionales. Espérate.
es que tiene mandatos constitucionales. Doctor, Y más en un ejército que es el fundador de ese país y de muchos países. Doctor, tenemos aquí claro de que hay que hacer otro programa para hablar de temas internacionales, el conflicto de República Dominicana y Haití, el conflicto... Y no es para que ellos se queden, es para que organicen, como hicieron anteriormente, claro, una transición después que logren quitar estos factores, porque en realidad Venezuela está intervenida. Claro. Objetivamente, Venezuela está intervenida y la relación La Habana-Caracas se proyecta a todo el continente y hay un factor que puede provocar un conflicto continental. Bueno, hemos estado aquí con el doctor Pelegrín Castillo dando una cátedra de historia, geopolítica, derecho internacional. Pendiente quedan en el tintero muchos temas especiales. Les reitero un profundo agradecimiento por sacar de su tiempo tan ocupado para estar con nosotros. Y a ustedes, amigos oyentes, siga con la programación de la Z101 y nos vemos en una próxima cátedra jurídica el próximo sábado.